Roca con un tema muy de estos tiempos y súper interesante que tiene que ver con el odio viral, ¿no? Donde la empatía parece una debilidad y la crueldad se premia con interacciones. Detrás de cada comentario violento no hay un debate, sino una frustración o una descarga por parte de un anónimo. Eso también hay que entenderlo y empezar a practicar la pausa, no responder a las provocaciones, pero es una temática que se presta a seguir charlando, sobre todo a partir de lo que ocurrió tras la final del Mundial, la derrota de Argentina y todo esto que se desató luego, una ola de odio, de campaña anti-Argentina, todo lo que se habló, María. A ver, vamos a analizarlo. Vamos a analizarlo. Sí, hay algo que a mí me interesa siempre remarcar, que uno piensa que las redes sociales están ahí para comunicar, ¿no? Son una nueva forma de comunicación, pero en estos casos parece mal comunicar más que lograr que nos entendamos realmente, ¿no? Y esto es algo que la ciencia viene estudiando. Hablamos ya muchas veces de lo difícil que es generar investigación o ciencia de las cosas que cambian tan rápido como las nuevas tecnologías o las nuevas formas de comunicación, pero en esto hay algunas cuestiones bien concretas, ¿no? Básicamente que las multitudes no son buenas comunicadoras. Cuando las cosas se comunican en masa, suelen traer dificultades. No, y se genera esa dinámica un poco tóxica, además. De polarización, ¿no? Porque lo que logra es que cada uno, cuando se hablan entre multitudes, de alguna manera hablan unos pocos, la mayoría no escucha y uno termina yéndose pensando lo mismo que llegaste pensando, ¿no? Como que no genera una conversación real de cambio, de interacción. Y esto, como vos decías, pasa en las redes sociales, fue un ejemplo tremendo lo que pasó después del Mundial. Hay algunos estudios que muestran que las falsas noticias, por ejemplo, se viralizan más rápidamente o se mueven más rápidamente en las redes sociales que el las odio noticias, vende más, ¿no? Sí, esa es la segunda investigación. Una es que las falsas noticias venden más, ¿no? No sé si en este caso uno puede decir hubo una falsa noticia específicamente, pero también es importante entender que cuando algo no es cierto, se viraliza más rápidamente o se mueve más rápidamente en las redes sociales. Y que se cree que tiene que ver con esto que vos mencionás, ¿no? Hay un estudio que se hizo que muestra que, por ejemplo, los tweets que tienen palabras emocionalmente cargadas, como de odio, de culpa, de indignación, se mueven 20% más rápido que aquellos que son más cautos en la manera de transmitir la información, ¿no? Entonces, acá empezamos a entender un poco qué es lo que pasa, ¿no? Porque, de vuelta, estamos en una conversación no reflexiva, donde nadie está buscando aprender nada, sino que lo que queremos es, de alguna manera, imponer nuestra opinión, y que además en muchos casos, como fue se generan palabras de odio, de bronca, que hacen que llamen más la atención de los usuarios y que por tanto se compartan más multitudinariamente, ¿no? Entonces me parece que es algo que hay que aprender primero a nivel global. Digo, yo estuve hace poco en una reunión que éramos muchos, digo, en una institución donde éramos muchos, y sucedió también un poco esto de, bueno, algunos dando una opinión muy fuertemente, con palabras muy fuertes, el resto callados, pero no me pareció que hubo una conversación real donde nos escuchamos y avanzamos, ¿no? Esto puede pasar, como decía, en escenarios reales o en las redes sociales. Pero lo que tienen las redes sociales, a diferencia del escenario real, lo que veo es que cualquiera puede opinar, y pienso que eso influye mucho. El anonimato, la falta de contacto visual y con la pérdida de empatía, está directamente relacionado. Sí, definitivamente. Además hay como un consumo un poco automático, ¿no? Creo que hubo un caso bien concreto de alguien que dijo, yo compartí sin leer, ¿viste? Es como que uno no se hace cargo de lo que dice. Bueno, por eso, uno no se hace cargo no termina de hacerse cargo de lo que dice, porque en realidad uno, para compartir algo, debería mirar qué es lo que uno comparte, ¿no? Y la red social muchas veces, lo hablamos muchas veces, estamos haciendo otra cosa, al mismo tiempo lo miro, ay, che, me nombraron, reposteo, ¿no? Y sin mirar completo. Claro, y uno tiene que ser capaz de hacerse cargo de lo que dice o de lo que repostea también, ¿no? Y de vuelta, no quiero ir solo con ese caso, nos pasa a todos y es importante aprender a usarlo críticamente, ¿no? Pero me pareció que también era una oportunidad, además de para darnos cuenta que estas cosas no pueden pasar, para hablar un poco de cómo debieran ser las conversaciones para hacer conversaciones realmente útiles y efectivas. Constructivas. Y acá traigo un libro de un amigo y un colega que aprecio muchísimo, que se llama El poder de las palabras, de Mariano Sigman, que ya salió hace un tiempo, pero que justo lo usé también para preparar la columna, ¿no? Porque habla de esto, primero de la falsa sabiduría de las multitudes. Hay como una creencia popular, inclusive algún postulado de que, bueno, si uno promedia las respuestas de una multitud, va a tener una respuesta bastante certera, ¿no? Y ellos
Él y su grupo con Joaquín Navajas hicieron una investigación que muestra un poco lo contrario, ¿no? Se sumaron a una charla TED, era una parte, como una edición exclusiva de las charlas TED que eran de experimentos, y lo que hicieron fue a un montón de personas, creo que eran más de 5.000 personas, proponerles preguntas a las cuales sabían que no sabían la respuesta. Por ejemplo, de conocimiento general, ¿cuántos metros creen que mide la Torre Eiffel? Y les hicieron a cada uno contestar una respuesta determinada. Después los dividieron en grupitos de a 5 y los mandaron a deliberar. De esos 5 había uno que tomaba nota y cada uno tenía que escribir sus argumentos y después, es decir, si habían llegado a un número entre todos, sí, ¿no? ¿De cuánto mide la torre? O podían decir, no llegamos a un acuerdo, ¿no? Esa era como la segunda etapa. Y la tercera etapa era que podían volver a decir cuánto creían a nivel individual, ahora, después de haber discutido, que medía la torre. Y con esto, como con otras 7 preguntas. Y lo interesante fue que solo usando 4 grupos de 5 personas, es decir, con 20 personas, se lograba un número más cercano al real que tomando la totalidad del promedio de los 5.000, ¿no? Como que la conversación puede ser algo que nutre cuando es una conversación en la cual uno está dispuesto a escuchar, que uno está dispuesto a cambiar de opinión. Y hay un segundo estudio que hacen ahora también en Buenos Aires, pero también en Vancouver, que sigue la misma línea, pero que nos trae otras enseñanzas, que es con dilemas morales, que acá obviamente no hay respuestas correctas ni incorrectas. Hay algunos que son muy tremendos, elegí uno de los que presentaron que me parece que está bueno para contar en la radio, que es básicamente una inteligencia artificial que se vuelve tan humana que empieza a expresar emociones, sentimientos, y que los operadores la tenían que apagar todas las noches, ponele, ¿no? Y el mecanismo de inteligencia artificial se va haciendo cada vez más perfecto y hasta que llega una noche que le dice, por favor no Basta. me apagues, ¿no? Por favor no me Increíble. apagues. Y le preguntan de 0 a 10 a todos los participantes que estaban ahí en la charla TED, si qué tan condenable les parece si apagan la inteligencia artificial. Y cada uno generaba muchas veces respuestas muy polarizadas, ¿no? Y de vuelta, acá no hay una respuesta correcta porque es un dilema moral. Y después lo que hacen, después de esa respuesta individual, es de vuelta dividirlos en grupos de 3 personas y en aquellos y decirles que argumenten con respecto al tema y traten de ver si revisaban su postura o su opinión. Y lo que vieron es que en algunos casos se revisaron, y particularmente en casos donde había lo que ellos llaman, estos 2 investigadores, Mariano Sigman y Joaquín Navajas, los 2 argentinos, los grises de alta confianza. Cuando en esos grupos de A3 había quizás 2 que estaban en una opinión completamente polar y había otro que podía entender los pros y los contras, o por qué en algún sentido no estaría tan mal apagarlo, o por qué en algún sentido estaría bien apagarlo. Digo, cuando había alguien con una posición moderada, pero eso no era suficiente. Había grupos que había alguien que tenía una posición moderada, pero que no estaba muy confiado de su propia posición, ¿no? Entonces lo que dicen, si vos querés tener una conversación que sea productiva, busca personas grises de alta confianza, es decir, que no tengan una postura muy polar, que puedan ver los pros y los contras de cada una de las posturas, pero que además tengan una buena justificación y estén muy seguros de lo que piensan, sí, ¿no? una mirada más racional y no tan fundamentalista también. Exacto, ¿no? Y también tener uno como esa postura en las conversaciones de querer nutrirse y de cambiar. Mariano hace en el libro toda una descripción de cómo tratar de llegar a conversaciones más efectivas en el sentido de que nos hagan crecer, que nos hagan pensar, ¿no? Y una de las cosas que dice es que las malas conversaciones están pensadas para convencer y las buenas conversaciones están pensadas para entender o para aprender, ¿no? Entonces, uno se puede dar cuenta, esta conversación, ¿alguien me está tratando de convencer de algo o alguien me está mostrando un punto? Y eso me parece que es interesante, y siempre también uno estar atento de entrar a una conversación con esa postura, ¿no? Otra de las cuestiones surge de los experimentos, tratar de buscar grupos chicos. Si vos querés tomar una buena decisión, si vos querés aprender, si vos querés revisar un proceso, es mejor que no es que vayas y, no sé, lo hagas, lo voy a hablar con toda la radio. No, hace grupito de 2, hace grupito de 3, hace un 1 a 1. Estos grupos chicos suelen ser más efectivos en la revisación de los propios pensamientos que los grandes, porque en los grandes aparece esto, ¿no? De vuelta, hablan pocos, la mayoría no escucha y aparecen quizás las opiniones más polarizadas y más difícil que aparezcan esos grises de alta confianza. Lo otro es no ofenderse.
¿no? Entender que las conversaciones son conversaciones y que el otro no piense como intercambio de uno opiniones, o en uno esté puede de pensar acuerdo. diferente. Porque uno a veces, claro, tiene como esa tendencia, como no pensás como yo, me ofendo. Hay una falta de tolerancia hoy en día con todo eso. Sí, y también existe, sobre todo en las redes sociales, yo entiendo que está bueno llevarlo a la vida, ¿no? Esto de las conversaciones constructivas, pero sucede mucho en las redes sociales el no opinar por ser cancelado, ¿no? Esta cuestión de la cancelación. Sí, o los insultos también. Y claro, el hateo. Los haters. Y que sesga mucho también entonces quién termina hablando, ¿no? Porque quizás ese gris de alta confianza dice, bueno, acá no me meto tanto porque nada, y habla el que tiene la opinión más polarizada. Entonces también hay que primero preguntarme qué pienso y también aprender a transmitirlo de manera asertiva, digo, tratando de no ofender a nadie, pero también entendiendo que yo quiero transmitir mi opinión y es importante que todos las transmitimos. Porque lo otro que pasa en las redes sociales, que no lo conversamos, es lo que se llaman las cajas de resonancia. Como yo puedo decidir no seguirte más, imagínate, no sé, en un tema muy polar, no sé, donde la gente piense muy distinto, ¿no? Si a mí me molesta lo que vos publicás, yo dejo de seguirte y entonces me muevo en un mundo en el que creo que todos piensan como yo. Claro. ¿No? Entonces genera esa caja de resonancia en el cual vos crees que además tenés el sesgo de confirmación del que ya hablábamos, etcétera. Eso es muy peligroso de las redes sociales. Porque en la oficina vos tenés que escuchar al que no piensa que vos decís, bueno, pará, no te veo más, no te escucho más, no existe, ¿no? Sí, es verdad, igual antes de dejar de seguir también hay una cosa muy impulsiva de querer responder a ese ataque. Y después bloqueo, pero antes respondo con violencia bronca. también, ¿no? Y de eso hemos hablado, ¿no? Que malas consejeras pueden ser las emociones en el momento de accionar, ¿no? De accionar en este modo reactivo en vez de en un modo constructivo. Entonces, aún cuando nosotros somos víctimas de ese hate o lo que fuera, no quiere decir que no vayas a responder, pero no es bueno que respondas ya, porque probablemente no respondas de manera tan consistente con lo que realmente pensás, sino quizás mucho más teñida por la fuerza que tiene esa emoción en vos. Entonces, no creas que no responder ya implica no responder. Siempre decís, bueno, mira, lo voy a escribir ahora, pero lo voy a programar para que salga el post mañana a las 10. Así tenés tiempo de rechequear lo que cambiarías, lo que no dirías distinto, etcétera. O de eliminarlo directamente. Y es más fácil. Y también no respondas. Claro, bueno, está bien, pero ahí un poco te pasa lo que habíamos hablado antes, que si los que tienen algo para decir no hablan, pareciera que lo único que se piensa es lo de aquellos que hablan. También está bien decir, esto no está bien, o yo no estoy de acuerdo con esto que se está diciendo, o che, tampoco hagamos leña del árbol caído. Tantas cosas que uno podría tratar de sumar para que realmente sea una conversación no tan polar, sino que pueda entender como las dos partes de lo que puede estar sucediendo, que bueno, en el caso que estamos hablando es muy difícil porque realmente es algo que es muy injusto, pero bueno, en otras circunstancias, en otras publicaciones hay cosas que sí, che, bueno, pobre piba, se equivocó, dijo esto en este momento, pensemos cómo ha sido a lo largo de su carrera, no sé, por decir Rosalía, que no la conozco, no tengo ni idea, pero decir, bueno, che, esto le puede pasar, la verdad que es una pena, ya se disculpó. Sí, pobre, aparte no le salió una. Desde que hizo ese posteo le salió todo mal. Fue el Chile momento. A presentarse y la abuchean también en Chile, se ponen a los chilenos en contra, pero también los argentinos en contra. empezó el recital diciendo que se mueva la tierra en un país donde hay sismos. Por eso no pega una, pobre, está pero saliendo ya todo Y mal. bueno, pero viste lo que pasa también es que cuando uno está muy activado emocionalmente o cuando actúa con miedo, cuando Cometés actúa con miedo errores. al hate, cometés más errores, Sí. claro. Entonces, a todos hemos vivido uno de esos días, ¿no? Que ya empieza mal. De hecho, venía acá, vine en un, no sé cómo se llama. Autoaplicación. Una autoaplicación que bajé y se había dado a dar una vuelta porque tenía miedo que, mirá cómo el miedo actúa, no tenía miedo que le hagan una multa. Entonces yo bajé, decía, en un minuto llego, bajé. El tipo no estaba, se había ido a dar una vuelta, me mandó un mensajito que decía, no me pude detener, me fui a dar una vuelta. Llego y le digo, O sea, che, cuando te fue a buscar para venir me para fue a acá. buscar, ¿no? Porque Claro. tenía miedo que le hagan una multa, entonces se dio fue la a- vuelta. sí. Yo no estaba tan apurada, venía bien, así que no hay problema, esperé 4 o 5 minutos. Después se pasó una vez. Cuando se pasó una vez, me dice, ay, perdóname, tenía que volver. Y cada vez metía más la pata. Yo decía, tranquilo, no pasa nada. Lo que yo más necesitaba era llegar a la radio a tiempo. Por tanto, necesitaba que baje esa como emoción, ese estrés, ese miedo a que yo me enoje, porque eso estaba Peor. jugándome en contra a mí, Claro, ¿no? Entonces, peor. es importante entender que las emociones tienen un impacto y que a veces por eso te parece que te salen todas mal, ¿no? Porque seguís en esa activación emocional. No conozco el caso de esto, pero sí, de vuelta, tratar de ponerse en el lugar del otro, de buscar la posición no tan
polar, digo, de vuelta, no tan polarizada, sería no tan polar, no tan polarizada, tratar de ver, pensar que, en algo puedo estar equivocado, tengo toda la información, nunca hablar por lo que oíste, yo ahora estoy hablando por lo que oí, por ejemplo, claro, sino por lo que sabés. Yo no me acuerdo, no me acuerdo exactamente con qué político era, pero lo habían matado en medio diciendo, dijo esto, dijo lo otro. Yo dije, qué barbaridad, ¿cómo alguien puede decir esto? Y después pusieron el clip completo. Y nada que Claro, ver. Y nada que ver, estaba todo editado. Entonces lo que yo quiero decir es, cuidado, porque lo que tiene emoción, lo que está cargado de culpa, lo que está cargado de odio, lo que es falso, lo que está manipulado, manipulado, se mueve más rápido. Después no alcanza con ver el clip completo, porque la mayoría de las Ya se personas instaló no... la idea. Claro. Y ya la disculpa no alcanzan. Claro, aunque después te pongan el clip completo, está, etcétera, quedaste marcado. ¿no? Entonces, por eso tenemos que ser también tan responsables con respecto a tener pensamiento crítico con respecto a lo que ponemos, a lo que consumimos, a lo que reposteamos, a lo que decimos de lo que vimos en las redes, a lo que decimos que escuchamos porque alguien nos dijo que, ¿no? Porque es importante hablar con la propia voz y en ser responsable de la propia voz y no por lo que me dijeron, por lo que escuché, por lo que, mientras venía en el taxi escuché esto y entonces voy y lo repito, porque cuidado El que teléfono es compuesto. eso lo que hace es que eso que se supone que está hecho para comunicar termine confundiendo mucho más que generando aprendizaje y que generando entendimiento, ¿no? De vuelta, para mí, esto que dice Sigman es genial. Cuidado con las conversaciones que están buscando imponer una idea y no generar un aprendizaje o un mayor entendimiento, Y ¿no? con eso cerramos. Gran frase para el heladero, un poco más corto, concisa, pero aplica para Buscamos entender conversaciones que nos ayuden a aprender Eso. y no a imponer nuestra posición. Totalmente. Así que gracias por el espacio. Escuchar, mirar, Sí. utilizar el pensamiento crítico Y no y después apurarse. opinar. Y no apurarse. No apurarse y no hacer nada cuando estás muy enojado. Exacto. Esperar un poquito. Guardarse, no hay apuro, cuando no hay estás apuro. enojado, Hacé la guardate. pausa. Ahí Guardate. está. Un poquito del comportamiento a partir del odio viral, obviamente todo lo que genera las redes sociales, pero también cómo hacemos para construir conversaciones un poco más enriquecedoras. Gracias, María, por Gracias, haber María. venido. Gracias, chicos. Un placer. 15:38 en toda la República Argentina, 17